a avanzar con el temario y pues agradecemos mucho que hayan pues esperado estos minutos para comenzar la sesión. Cualquier duda, cualquier comentario, va a haber tiempo para hacerlas. Les pedimos que las vayan anotando en el chat y posterior a la reunión, cada uno de los ejecutivos se pondrá en contacto con ustedes para dar seguimiento de igual manera a dudas o a la entrega del material. Agradezco mucho su preferencia. Gracias de antemano por estar aquí presentes y por todo el apoyo para que este seminario se llevara a cabo. Diana, muchas gracias a ustedes, al equipo de Adaware como de Integra, que nos invitan a participar con ustedes en esta sesión para compartir un espacio con sus asistentes. Bueno, pues ya estamos aquí a nada de comenzar, pero sí me gustaría que todos los que nos acompañan pudieran conocer un poquito acerca de la experiencia, del expertise que tiene nuestra ponente el día de hoy. En la sesión nos acompaña la contadora pública, Kenia Espinosa. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara. Actualmente cuenta con diversos diplomados, como en declaraciones anuales de personas físicas y morales, diplomado en ciencias de lo fiscal y también en impuestos, todos ellos por parte del Colegio de Contadores. También pues ella colabora con CONPAQUI desde el 2007 y ha participado en proyectos importantes como todo el análisis y la implementación que se realiza dentro de nuestros sistemas, por ejemplo, como el anexo 23.3, los cambios al subsidio al empleo, la norma 035, el complemento de plataformas digitales, todos los cambios de la reforma en outsourcing. Y por supuesto, también ha participado de manera muy activa en todos los cambios que tienen que ver con carta aporte, entre otros. Y por último, pues bueno, ella ha tenido participación en foros importantes en algunas cámaras, como por ejemplo Canaco, y también en foros como el Colegio de Contadores. Entonces, quería comentarles esto porque la persona que nos acompaña hoy es una persona con mucha experiencia en el tema fiscal. Esperemos que esta sesión sea completamente útil para ustedes y, por supuesto, que la puedan disfrutar. Kenia, muchas gracias por acompañarnos en la sesión. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y pues gracias por la invitación. Gracias a ti por estar hoy con nosotros y pues estamos en tus manos. Si gustas, comenzamos. Claro que sí. Buenos días a todos. Como ya lo comentó mi compañera Nancy, mi nombre es Kenia Espinosa y pues colaboro en la parte de consultoría fiscal de CONPAQ. El día de hoy vamos a ver ciertos impactos en la reforma, ¿sí? Impactos de manera digital de acuerdo a la reforma fiscal del 2022. Y los temas que vamos a ver principalmente el día de hoy es el servicio de cancelación, anexo 20 en su versión 4.0 y el complemento de pagos en su versión 2.0. También vamos a anexar lo que es al final lo que corresponde al complemento de carta aporte en la versión 2.0. Voy a comenzar con lo que tiene que ver con el servicio de cancelación. En el servicio de cancelación existen diversos cambios o diversas modificaciones que se dieron a partir del 1 de enero del 2022. Sin embargo, la regla 27135 tuvo modificaciones a finales del mes de octubre. Fueron dos modificaciones importantes. ¿Cuáles son estas? La regla 27135 nos habla de ciertos criterios para poder cancelar sin la aceptación del receptor un comprobante. Anteriormente la fracción 1 nos decía que podíamos nosotros cancelar CFDIs hasta por un total de 5,000 pesos, ¿sí? Sin la aceptación del receptor. Esta fracción se modifica y ahora baja a 1,000 pesos. En la fracción décima también nos decía que teníamos hasta 72 horas hábiles siguientes a la fecha de expedición para poder cancelar un CFDI sin la aceptación del receptor. Con la modificación a esta fracción, ahora solamente tenemos un día hábil para cancelar, ¿sí? Después de esta emisión del comprobante. Estos dos cambios se dieron a partir del 27 de octubre. Pero, ¿qué más cambia a partir del 1 de enero? Ok. De acuerdo a la reforma del 2022, se reforma el artículo 29A y el artículo se adiciona, por toda la parte que tiene que ver con régimen simplificado de confianza, se adiciona el artículo 113G.
Este nos habla específicamente de cancelación en cuanto a reciclo en lo que es las facturas globales. Ahorita lo vamos a revisar. Ok, ¿qué nos dice primero el artículo 29A de código? Que solamente, ¿sí?, vamos a poder cancelar nuestros FDIs en el ejercicio en el que se expiran. Es decir, los comprobantes de 2022, pues tendríamos por código fiscal hasta el 31 de diciembre. Esto hablando de código fiscal. Hay una regla, que es la 27147, que nos da un plazo más amplio. Sin embargo, por código es hasta el ejercicio en el que se expira, 31 de diciembre. También nos dice este artículo 29A que tenemos que justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Y me imagino que algunos de ustedes ya han visto que ahora al momento de cancelar una factura les pide una clave para poder cancelarla. Es de aquí, de este párrafo del artículo 29A, de donde nace ese motivo de dicha cancelación. Es por eso que se agrega lo que es un catálogo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos justificar y soportar documentalmente esa cancelación. Ok, entonces se adiciona un catálogo a partir del 1 de enero. Esto es, independientemente si ustedes cancelan una factura con la versión 3.3 o con la versión 4.0, porque después hay ahí alguna confusión de si en la versión 3.3 no le debes de poner el motivo de cancelación. Esto es independiente. El servicio se dio a partir del 1 de enero para que nosotros pongamos una clave de dicho motivo de cancelación, ¿sí? Sea factura 3.3 o sea factura 4.0. Ok, ¿cuáles son estas 4 claves? Estas 4 claves, la primera es comprobante emitidos con errores con relación. Aquí, esta clave va a aplicar cuando nosotros cometamos algún error, ¿sí? Ya sea en la clave de producto o servicio, el valor unitario, un descuento o cualquier otro dato, ¿sí? Y necesitemos reexpedir la factura. En este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, utilizar la clave 01. Ahora, si yo cometo algún error en esos datos que acabo de mencionar y no voy a relacionarla con otra factura, no la voy a sustituir, digámoslo así, con otra factura, no la quiero relacionar, entonces voy a utilizar la clave 02, comprobante emitido con errores sin relación. Si por algún motivo no se llevara a cabo la operación con sus clientes y ustedes ya emitieron un CFDI y deciden cancelarlo, ¿sí? Aquí podemos hacer uso de la clave 03. No se llevó a cabo la operación. Ahora, si ustedes tienen una factura global y por algún motivo necesitan cancelar esa factura global, entonces van a utilizar la clave 04, que es operación nominativa relacionada en una factura global. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Aquí primero cabe destacar que no es lo mismo el motivo de cancelación, que fue el catálogo que vimos acá, que trae 4 claves, que el de tipo de relación. Este sí lo vamos a utilizar al momento que yo cancele una factura con la clave 01, ¿sí? Y tenga que sustituirla. Si se fijan, cuando yo utilice esta clave 01, me va a habilitar un dato adicional para yo registrar el folio del comprobante que lo va a sustituir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Ok, tengo mi factura 401. Resulta que cometo un error en la cantidad. Ok, por lo tanto, yo decido cancelarla y sustituirla por otra.
¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero emito la factura que la va a sustituir, que en este caso es la 402, ya con los datos correctos, y le voy a poner el tipo de relación 04, que es sustitución de CFDI previos, ¿sí? Y voy a poner el CFDI relacionado, que en este caso es el 401. Posteriormente, lo que es el CFDI de ingresos 401, lo voy a cancelar. Lo voy a cancelar y le voy a poner el motivo de cancelación 01, que es comprobante emitido con errores con relación, y le voy a poner el foro relacionado que lo sustituye, que en este caso es el 402. Eso para el motivo de cancelación 01. Ahora, ¿qué pasa si yo decido utilizar el motivo de cancelación 02? Pues simplemente al momento de darme cuenta que tengo error, ¿sí? En mi CFDI, pues simplemente lo cancelo, ¿sí? Y le pongo el motivo de cancelación 02, que es comprobante emitido con errores sin relación. Si por algún motivo tengo mi factura, ¿sí? Y si se fijan, aquí tengo una forma de pago 99 y un método de pago parcial o diferido. Resulta que por algún motivo el cliente decide no hacer la compra, ¿sí? Y no llevar a cabo esa operación, entonces voy a cancelarlo y voy a poner el motivo de cancelación 03. No se llevó a cabo la operación. Ok. Plazo para cancelar para reciclos. Recordemos que les dije, de acuerdo al 29A, tenemos hasta el 31 de diciembre para cancelar. Pero, ¿qué pasa con el régimen simplificado de confianza en cuanto a las facturas globales? Ellos van a poder emitir facturas globales, pero si por algún motivo o razón necesitan cancelarlo, solamente lo van a poder cancelar dentro del mes en el que se emita el comprobante. Es decir, las facturas que realizaron en enero solamente tenían hasta el 31 de enero para poder cancelarlas. Esto hablando de facturación global. Si ellos deciden cancelar cualquier otra factura a algún cliente, sí tienen el plazo de código y de regla miscelánea, ¿sí? ¿Cuál es el plazo de regla miscelánea? El plazo es hasta cuando estemos obligados a presentar la declaración anual. Es decir, para lo que corresponde a régimen simplificado de confianza, las facturas globales únicamente las van a poder cancelar en el mes en el que se genera. Pero todo lo que corresponde a una factura con su cliente, tienen como personas físicas para cancelar hasta el 30 de abril y como personas morales hasta el 31 de marzo. Esto conforme a la regla 27147 de la regla miscelánea del 2022. Ok, ¿qué pasa para todas aquellas personas que se decidieron cambiar al régimen simplificado de confianza? Si yo, por ejemplo, Kenia, estaba como persona física con actividad empresarial, ¿sí? Y resulta que emití comprobantes del 1 al 7 de enero, ¿sí? Yo emití comprobantes y después me cambié de régimen. Digamos que me cambié de régimen el día 10 de enero. ¿Qué va a pasar con los comprobantes que emití durante esa primera decena de mes? Los voy a tener que cancelar y reexpedirlos. Esto conforme al artículo 18º transitorio, ¿sí? Si nosotros llegamos a emitir comprobantes con el régimen anterior, llámese RIF, llámese arrendamiento, llámese persona física con actividad empresarial, ¿sí? Por mencionar algunas,
y después me cambié a régimen simplificado de confianza, tengo que reexpedir esas facturas, ¿sí? Cancelarlas y reexpedirlas. Entonces, importante este dato para todos aquellos que se cambiaron a régimen simplificado de confianza. ¿Qué pasa? ¿Puedo ser acreedor a alguna multa si cancelo comprobantes fuera de plazo? Ya dijimos que por regla miscelánea, la 27147, tengo como persona física hasta el 30 de abril y como persona moral hasta el 31 de marzo. ¿Qué pasa si yo cancelo comprobantes fuera de plazo? Ok, si ustedes cancelan un comprobante fuera de plazo o sin una causa, ¿sí?, que lo justifique, sí pueden ser acreedores a una multa que va del 5 al 10% del monto de cada comprobante. Pero aquí, como dato importante, ¿sí? Básicamente, el Servicio de Administración Tributaria, mediante sus sistemas que maneja, ellos controlan el plazo para cancelar el comprobante. Entonces, muy probablemente, ¿sí?, ni siquiera les vayan a dejar cancelar. Sin embargo, sí es importante considerar este artículo, ¿sí? Y sobre todo, que cuando ustedes cancelen un comprobante, le pongan la clave correspondiente, ¿sí? Porque ese es su soporte para comprobar el motivo de cancelación. Y aquí, en el artículo 81, fracción 46, me dice, o sin causa para ello. Entonces, sí es importante ahí ponerle el motivo de cancelación correcto. ¿Qué pasa entonces con la cancelación de la factura global? Para esta dijimos que el motivo de cancelación era la 04, ¿sí? Existe una guía de llenado para facturación global y dentro del apéndice 2, aquí me da la opción de cancelar las facturas globales. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Digamos que yo tengo 3 tickets y esos 3 tickets, ¿sí?, que tengo de mis clientes, decido hacer mi factura global. Hago mi factura global y por lo tanto yo ya tenía el importe total de cada ticket, ya los había considerado. Resulta que después llega un cliente y me dice, ¿sabes qué? Siempre sí quiero que me emitas factura. Ok, lo que voy a hacer es cancelar el CFDI global, ¿sí? Es una de las opciones que me dan en la guía de llenado, en el apéndice 2, en el apartado 2. Me dice que yo puedo cancelarlo, ponerle el motivo de cancelación 04 y posteriormente volver a emitir mi factura global sin considerar el ticket de ese cliente que me pidió al final de cuentas su factura. Y obviamente, pues tendría que hacerle su factura también al cliente que me lo solicite. Hasta aquí. Bueno, me voy con este otro tema de limitación en la emisión de CFDI y voy a abrir una pequeña pausa para preguntas. En lo que corresponde a la delimitación de la emisión de CFDI de egresos, ¿sí? Aquí también existe, desde que se publicó lo que es las posibles reformas o la exposición de motivos, que esta se publica en el mes de septiembre, había un punto 19.4 que me hablaba de la delimitación en la emisión de mis notas de crédito o de mis CFDI de egresos. ¿Qué se proponía aquí? Se proponía reformar el artículo 29 de código. ¿Por qué? Porque ahora me piden soportar documentalmente, ¿sí?, la emisión de las notas de crédito para acreditar o soportar esa devolución, descuento o bonificación. De lo contrario, me dice que no lo vamos a poder disminuir. Ok, pero en ningún momento, ¿sí?, ni en el anexo 20, ni en la ley me habla de cuál va a ser ese soporte documental. Entonces, sí me estás diciendo que tengo que soportar documentalmente la emisión de las notas de crédito,
pero no me dices cuál va a ser ese documento. Y nosotros creímos en un principio que iban a sacar un catálogo muy similar a lo que es el motivo de cancelación para la emisión de las notas de crédito. Sin embargo, no lo hicieron. Entonces, aquí lo que pudiéramos hacer, ¿sí? Es al momento de que les realicen alguna devolución, lo que pueden hacer sería ustedes guardar alguna nota de remisión, algún contrato que tengan con sus clientes o incluso alguna transferencia por esa devolución. Porque si no tienen un soporte, entonces no van a poder disminuir de los ingresos, ¿sí? Sobre todo para personas morales, recordemos que esto se va hasta la declaración anual. No lo vamos a poder disminuir, ¿sí? Si no lo soportamos documentalmente. Entonces, hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta. ¿Qué tal, Kenia? Parece que no tenemos en este momento preguntas de la audiencia. Qué bárbaros, ¿eh? Qué bárbaros. O no me expliqué, o no me... o entendieron todo perfecto. Me sorprende que no haya preguntas de cancelación. Me voy con el siguiente tema. Digo, me imagino, Nancy, aquí, digo, no, nadie ha hecho preguntas, pero sí, entonces yo voy a hacer aquí mencionar un punto importante. Llegó a haber servicio de intermitencia por la parte de los servicios de cancelación del SAT. Sí, algunos se enfrentaron con situaciones de que si ustedes cancelaban con lo que era el motivo de cancelación 01, en ocasiones había intermitencia y esas facturas les quedaban como no cancelables. Entonces, esto fue porque hubo ciertas situaciones en los sistemas de la autoridad, ¿sí? Y creo que ya está solucionado. Si se les llegara a presentar esta situación, es por esos motivos. Pero bueno, entonces, si no hay preguntas, continúo. Ya salieron las preguntas. ya los incentivaste. Ya no voy a responder. Adelante. Mira, nos pregunta, nos comenta Yolanda Ruiz que le ha resultado confuso el motivo 1 y 2. Igual ahorita a lo mejor lo pueda repasar un poquito. Y también nos comenta grupo MIB que si un correo puede ser el soporte documental de una nota de crédito. Sí, podría ser un correo. Ok. Nos pregunta también Alfredo Gama, en el caso de mi empresa de servicios tengo contratos con anticipos y la forma de estimar es automatizando el anticipo mediante nota de crédito. ¿Mi soporte será el contrato? Tú puedes hacer, sí puede ser el contrato, pero también lo que puedes hacer al momento de que emites los anticipos, cuando tú emitas la nota de crédito, recuerda que tienes que poner el tipo de relación 07, que es el de anticipos. Entonces, ahí de alguna manera ya lo estás soportando, pero que sí plasmar lo que es el tipo de relación 07. Ok. Nos pregunta también Carlos Antonio, al generar la nueva factura, ya sea con cancelación 1 o 2, ¿es necesario poner la relación 04 al emitir la nueva? Mira, ahí te va. Es una buena pregunta y me voy a regresar un poquito a lo que son los motivos de cancelación. ¿Sí? En este caso, dijimos, si tú realizas lo que es o utilizas el motivo de cancelación 01, en este caso es porque vas a sustituir tu factura y la vas a relacionar con otra. Si pones la clave 01, te va a solicitar el folio del comprobante que lo sustituye, ¿sí? Que fue este ejemplo. Aquí, cuando tú lo estás cancelando, te va a solicitar, con el motivo de cancelación 01, te va a solicitar el folio que lo va a sustituir. Si tú llegaras a utilizar el motivo de cancelación 02, ¿sí?
ya no te va a solicitar el folio que lo sustituye. Sin embargo, si tú de alguna manera sí lo vas a sustituir, haz tu folio, ¿sí? Tu factura 402 con el tipo de relación 04 sin ningún problema. Aquí ya lo estás relacionando y estás diciendo que lo sustituye. Pero aquí, si no quieres poner el folio relacionado que lo sustituye, pon el motivo de cancelación 02. Ok. Nos pregunta también Brian, en el caso de las notas de crédito, ¿cómo puede hacerse una cancelación de esta cuando se relaciona a una factura pagada? ¿Cómo se puede hacer la cancelación de una nota de crédito que ya estaba relacionada con una factura pagada? ¿Esa fue la pregunta? Si nos dice cuando se relaciona a una factura pagada, sí, me parece que sí, sí es esa la pregunta. Ok, si tú relacionas, si tú vas a cancelar tu comprobante, tu nota de crédito, ¿sí? Tú puedes utilizar tanto el motivo de cancelación 02, ¿sí? O el motivo de cancelación 03, si es que al final de cuentas no se va a ejecutar la operación, que es la devolución o el descuento. Pero aquí, si no la vas a sustituir, solamente la vas a cancelar, puedes hacer el uso de esos dos motivos, o el 02 o el 03, dependiendo si se cometió algún error o no se va a llevar a cabo la operación. Ok, nos pregunta por acá Miguel Pastor. Pregunta si al momento de generar el nuevo CFDI y no se pone la clave, creo que no hay más redacción, pero seguramente es como que qué pasa si se genera un nuevo CFDI y no se agrega, me imagino, la clave de cancelación. Es que no está tan completa la pregunta. Sí, me falta como que redacción en parte, porque una cosa es el motivo de cancelación y otro el tipo de relación. Si tú, por ejemplo, aquí realizas lo que es el CFDI de ingresos, en este caso el 402, y no le pones tipo de relación 04, ¿sí? En este caso, pues básicamente no estás dejando el motivo por el cual estás cancelando la factura. Si, por ejemplo, tú llegaras a cancelar con el motivo de cancelación 02, pues simplemente se queda así, ¿sí? Y aquí realizas el nuevo y si decides no ponerle tipo de relación, pues es como si estuvieras haciendo una factura totalmente nueva y no estás dejando como un soporte o un historial de que iba relacionada con la 401. Es como si estuvieras emitiendo una que no tiene nada que ver ni con tu cancelación ni con la factura anterior. Ok. Nos pregunta Itzel Alcántara, ¿qué sucede con los clientes que generan facturas de sustitución y olvidan aplicar la relación? ¿Qué motivo de cancelación deberán asignar al CFDI a cancelar? Dame el ejemplo más completo, por favor, porque me estás hablando primero de que si haces una factura y no le pones tipo de relación. Es lo que acabo de comentar, no dejas un rastro de que estás relacionándolo con una factura previa. Pero luego me dices, ¿qué pasa o qué motivo de cancelación le tengo que poner cuando la cancelo? ¿Cuál vas a cancelar? ¿La primera o la segunda? Como para decirte a qué se relacionan. Si me das como más historial de cuál es la cancelas o algún ejemplo, te puedo contestar de una manera más correcta. Ok. Nos pregunta también Diana, yo facturé ayer y me rechazaron esas facturas. ¿Aún puedo cancelarlas? Tú facturaste ayer 31 de enero. Si es factura global, no. Si es factura algún cliente normal, sí las puedes cancelar. Tienes hasta lo que es, si eres persona moral, 31 de marzo del 2023, si eres persona física, 30 de abril del 2023. Ok, nos pregunta también Carolina, en el caso de haber expedido facturas en régimen simplificado en el mes de enero y posterior hago el cambio, ¿no aplica lo de la retroactividad de la ley? ¿No aplica en perjuicio de
persona alguna esto para evitar cancelaciones? ¿Con qué fecha hiciste tu cambio de régimen? Me gustaría saber con qué fecha, porque al momento de que tú emitiste el aviso de cambio de régimen, tuviste que haber puesto una fecha, si decidiste cambiarte. Entonces, depende de la fecha en la que estés poniendo tu cambio de régimen. Yo, por ejemplo, te voy a dar un dato. En lo que fue, yo llevo clientes por mi cuenta, lo que fue los RIF, ¿sí? Yo algunos decidí dejarlos con ese régimen y otros decidieron cambiar. Sí, el aviso lo hice con fecha 1 de enero y por lo tanto no me aplica esa, en este caso, si los hiciste con fecha 1 de enero, te va a aplicar el que tengas que reexpedir tus facturas. Pero si tú le pusiste el cambio de régimen, digamos, el día 27, entonces no tienes por qué cancelar y reexpedir. Todo va a depender de la fecha del cambio de régimen que hayas puesto. Nos comenta que su cambio lo realizó el 15 de enero y estuvo expidiendo con régimen simplificado del 3 al 15. Régimen simplificado de confianza lo hiciste del 3 al 15, entonces no tendrías por qué reexpedir las facturas. Okay. Aquí es importante revisar, y ahorita lo voy a ver, sí, más adelante, el tipo de régimen fiscal, si le pusiste régimen fiscal en tu factura o no, en el emisor, porque es un dato, era un dato opcional en la versión 3.3, se va a volver requerido en la 4.0, pero si tú no le pusiste régimen fiscal, ojo aquí, dato importante, si tú no le pusiste régimen fiscal en tu factura, entonces ahí la autoridad no va a tener cómo detectarte en qué régimen lo emitiste, ¿sí? Y no tendrías por qué reexpedirlas. Pero si sí le pusiste régimen fiscal en tu factura, tú ya le estás dando un rastro a la autoridad y entonces tendrías que cancelarlas y volver a reexpedirlas. Cuando me pase este tema, se los voy a comentar. Nada más me recuerdo, Nancy. Nada más para puntualizar, nos corrigió un poquito Carolina y nos dice que ella sí estuvo emitiendo con régimen de ley del 3 al 15 y ella realizó su cambio el 15 de enero. Ok, si tú expediste las facturas, me voy a ir al artículo, ¿sí? 18º. Si te fijas, te dice, contribuyentes personas físicas y morales que durante el periodo del 1 al 7 de enero hayan emitido su CFDI con régimen fiscal al régimen simplificado de confianza, ¿sí? En este es tu caso, deberán cancelarlas y reexpedirlas conforme a este último régimen, ¿sí? A ti sí te aplica que las vas a tener que cancelar y reexpedirlas ahora con el régimen simplificado de confianza. Ok, nos pregunta Carlos Zapoteco, ¿se puede cancelar la factura primero indicando el motivo de cancelación y después emitir la factura que la sustituya con su relación? Si utilizas el motivo de relación 02, sí lo puedes hacer, pero si utilizas el motivo de cancelación 01, no. Primero tienes que sustituir la factura, hacer el comprobante que lo va a sustituir y posteriormente ponerle el motivo de cancelación 01 a la factura que la canceles. Ok, hay una pregunta similar de parte de Cintia que nos dice, si elegimos el motivo de cancelación 02 y se refactura sin relacionar como sustitución de CFDIs previos, ¿causa algún tema con la autoridad? No causaría algún tema en específico porque estás diciendo que estás cancelando, ¿sí? Una factura por un error. Okay. Creo que voy a continuar, Nancy, porque si no, nos vamos a atrasar con los temas y al final, bueno, más adelante volvemos a abrir otra pausa de preguntas. Gracias. Voy con lo que tiene que ver con los cambios de versión de la 3.3 a la 4.0. Ok. ¿Qué modificaciones viene aquí?
Bueno, pues primero se actualiza la versión del documento estándar, ¿no? Se actualiza a 4.0. Al haber diferentes cambios y nuevos datos en mi factura 4.0, ¿sí? Esto le va a dar a la autoridad y también nos podría dar a nosotros, ¿sí? Simplificar todo lo que es el cumplimiento de nuestros pagos provisionales o de ciertas normas tributarias. Para ello existe un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0. ¿Cuál es ese periodo de convivencia? Del 1 de enero, ¿sí? Al 30 de abril del 2022. Yo en estas fechas puedo estar expidiendo tanto facturas con la versión 3.3 como facturas con la versión 4.0. Y la versión 4.0 entra de manera obligatoria a partir del 1 de mayo. ¿Sí? Entonces, a partir del 1 de mayo deja de existir la versión 3.3 y únicamente quedará la versión 4.0. Esto aplica también para el REP. A partir del 1 de mayo tendríamos que tener el complemento de pagos con la versión 2.0. Esto va a tener impacto a nivel de algunos complementos. Entre los principales están el de comercio exterior, el concepto por cuenta de terceros, el complemento de nóminas y el complemento de recepción de pagos, que ya lo dijimos, cambia de su versión 1.0 a la versión 2.0. Ok. Si ustedes quieren saber cuál es la justificación del por qué se modificó el anexo 20, básicamente todo el fundamento legal lo van a encontrar principalmente en lo que es el artículo 29 y 29A de Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? En esta fracción tercera del artículo 29 de Código me dice que aparte de cumplir con los requisitos fiscales, también tengo que cumplir con los complementos del comprobante fiscal. ¿Sí? Entonces, si yo estoy obligada a emitir un complemento o a incorporarlo en mi factura, también tengo que cumplir con ese requisito. Y en la fracción novena es donde me justifica, ¿sí?, la acción del servicio de cancelación. Aquí me dice en esta fracción que deberé justificar y soportar documentalmente el motivo de la cancelación de mi CFDI. De aquí nace básicamente toda la modificación al anexo 20. Y me voy a ir con el primer dato importante de lo que cambia en anexo 20. Factura global. En la factura global van a existir ciertas modificaciones. Primero, en el 2021, hacia atrás, la regla miscelánea que me hablaba de operaciones con público en general era la 27124. A partir del 2022, en esta resolución del 2022, ahora la regla que me da la oportunidad de emitir comprobantes, ¿sí?, a público en general es la 27121. ¿Qué hay aquí? Ok, yo puedo elaborar un CFDI diario, semanal, mensual o bimestral. Bimestral para régimen de incorporación fiscal. Y acaba de haber una modificación que también me permite para reciclo. Ok. Eso, entonces, anteriormente, en 2021, cuando yo hacía el cierre de mis operaciones, tenía más tardar 72 horas siguientes para emitir mi CFDI global. Ahora solamente tengo 24 horas. Termino el cierre de mis operaciones y tengo 24 horas para emitir mi CFDI de manera global. ¿Qué se modifica aquí? Ok. Nosotros contamos al momento de que van a, por un decir, a un restaurante, al supermercado y el cliente no nos pide facturas, nosotros tenemos la obligación de emitir un ticket. Ese ticket cuenta con ciertos requisitos y cada uno de estos tickets, al momento que cerramos operaciones, nosotros realizamos nuestra factura global. Esto lo hacemos al día de hoy. Si ustedes se fijan, cada uno de estos tickets se viene a convertir
en un concepto de mi factura global. Aquí no traigo información, básicamente, ¿sí? De a qué periodo y a qué mes corresponden esos tickets. Solamente tengo el cierre de mis operaciones y emito factura, pero no le estoy diciendo a qué periodo corresponde. Esto es lo que se viene a modificar en el anexo 20. Se abren datos nuevos, ¿sí? Algo que se conoce como información global. Ahora, en mi factura, si yo emito facturas globales, voy a tener que incorporar la información global y voy a tener que poner en qué periodo, a qué mes y a qué año corresponden esas operaciones, ¿sí? Para lo que es la periodicidad y los meses, se van a habilitar nuevos catálogos. ¿Qué pasa aquí? Existe algo que se conoce como reglas de validación. Esas reglas de validación son obligaciones que la autoridad le da a los proveedores de certificación, mejor conocidos como PACs, para que ellos hagan, digamos, la estructura de mi factura o de mi XML. Si no se llegara a cumplir con una de esas reglas de validación o con una de esas obligaciones, el proveedor o el PAC no me va a dejar timbrar mi factura. ¿Qué viene entonces para factura global? Si yo emito facturas globales, tengo que poner en el campo del nombre del receptor público en general. En el RFC sabemos que va a contener lo que es el RFC genérico, pero en el dato del nombre del receptor tengo que poner el valor de público en general, tal como lo ven aquí, en mayúsculas y sin acentos. Ok, si entonces mi factura global contiene el RFC genérico y el nombre del público en general, entonces se va a habilitar los datos de la información global. Año, periodicidad y meses. En lo que es la periodicidad, les comentaba que existe un catálogo. Si ustedes le ponen la clave 05, que corresponde a bimestral, los PAC van a revisar que estén dados de alta como régimen de incorporación, ¿sí? Y la clave tendrá que ser la 621 en el régimen fiscal del emisor, porque solamente RIF puede emitir facturas globales. Entonces, se va a revisar que estén dados de alta como régimen de incorporación. Y en lo que es los meses, ¿sí? Tendrá que venir una de las claves que van de la 13 a la 18. ¿Por qué? Porque esas claves corresponden a cada uno de los bimestres. De la clave 01 a la 12 corresponden de manera mensual y de la 13 a la 18 son los periodos bimestrales. Y aquí entra la pregunta de algunas personas que dicen, oye, entonces ya no voy a poder hacerle una factura a algún cliente con su nombre cuando no están dados de alta. Sí lo vas a poder hacer. ¿Cuál es la diferencia? Si tú emites facturas globales, ¿sí? Si tú emites facturas globales, vas a tener que poner el RFC genérico y en el nombre público en general. Y se te habilita la información global, periodicidad, meses y año. Si tú emites una factura a algún cliente, pero decides utilizar el RFC genérico porque ese cliente no está dado de alta en el SAT, entonces pones la información del RFC genérico, el nombre del cliente, ¿sí? Pero no lleva los datos de la información global. Si te fijas, aquí no viene ni periodicidad, ni mes, ni año. Esa es la diferencia. Cuando les mandemos esta presentación, aquí viene una liga, ¿sí? En la cual ustedes van a poder ingresar y existe dentro de la página de Compact, existe material que me habla de facturas globales, ¿sí? Y ahí viene más específico toda la información para que ustedes puedan ver algunos ejemplos. Entonces,
Aquí está la información. Ok. Me voy con los datos de los tipos de relación. En tipos de relación, ¿qué viene nuevo? En tipo de relación, el cambio fue muy técnico. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente, con la versión 3.3, yo podía utilizar solamente un tipo de relación en mi factura. Ahora puedo utilizar tantos tipos de relación como me sean necesarios. Es decir, pongo un ejemplo. Si yo emitía una nota de crédito y por algún motivo tenía que cancelarla, ¿sí? Y la iba a sustituir, no podía poner dos tipos de relación. O ponía el 01, que es nota de crédito, o ponía el 04, que es sustitución de CFDI previo. Con la versión 4.0 ya lo voy a poder hacer. Voy a poner tantos tipos de relación como me sean necesarios. Se modifica el catálogo de tipo de relación. Anteriormente existían 9 claves. La 08 y la 09 se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Porque estos dos tipos de relación servían para realizar facturas, ¿sí? Por cierto pago en parcialidad de lo que correspondía a la versión 3.3. Y en este caso, como deja de existir versión 3.3 y versión 3.2, pues entonces deciden eliminar estos dos tipos de relación y a partir de la versión 4.0 solamente quedan del 01 al 07. Hasta aquí no sé si hay alguna duda o alguna pregunta en cuestión a estos temas. Si no, me paso a lo que es el nombre de los cambios en el nombre en la factura. Ok, tengo una pregunta con respecto a factura global. Nos comenta José, si empiezo a generar factura global de forma diaria, ¿puedo cambiar en cualquier momento de periodicidad? Sí, claro que sí. O sea, tú puedes ponerle, depende de cada cuando hagas tu corte, lo puedes hacer de manera diaria, semanal, mensual. Solamente tienes que hacer uso del catálogo y tú ahí le vas a estar poniendo de acuerdo a qué periodo estás haciendo tu factura global. Ok, listo, Kenia. Ok, continúa entonces. Ahorita voy a hablar de lo que es el nombre, el domicilio fiscal y el régimen fiscal, tanto del emisor como del receptor. Después de esto, habilito otra parte de preguntas. ¿Qué pasa aquí? Ok, el nombre del emisor. Empezó a haber muchas quejas hacia la autoridad cuando como personas físicas presentábamos nuestra declaración anual. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros pudimos ser, por un decir, víctimas, ¿sí? Cuando hacíamos nuestra declaración, pudimos haber encontrado situaciones en las que teníamos comprobantes de nómina emitidos por empresas a las cuales ni siquiera trabajábamos nosotros. Entonces, de acuerdo a tanta queja que empezó a haber por parte de la autoridad, deciden incorporar nuevos datos en lo que es mi factura. ¿Qué datos existen nuevos o se modifican? Ellos deciden incluir el nombre, razón o denominación social y código postal del contribuyente a favor de quien se emite el comprobante, es decir, aquí del receptor. ¿Qué se modifica? Se modifica el artículo 29A de código. En la fracción 1 me pide como requisito obligatorio el nombre o razón social de quien expide el comprobante, es decir, del emisor. Y en la fracción 4 me solicita de manera obligatoria el nombre, razón social y código postal de la persona a favor de quien se expida, es decir, del receptor. Fracción 1 para el emisor y fracción 4 para el receptor. Ok, entonces, ¿qué se modifica? De acuerdo al anexo 20, lo que es el nombre de opcional se vuelve requerido. Anteriormente, lo único que me solicitaba mi factura de manera obligatoria era el RFC. Ahora me va a solicitar también el nombre, ¿sí? De acuerdo a la fracción primera. Pero aquí ha habido ciertas situaciones y ciertos cambios en cuanto al nombre.
¿Por qué? Porque algunos de nosotros pudiéramos decir, ok, pues entonces ponle, yo no le puedo poner a mi factura como emisor Kenia Espinosa. Tengo que ponerle Kenia Espinosa Rivera, ¿sí? O si soy persona moral, ¿cómo quedaría? Ojo aquí porque ha habido ciertos cambios en cuanto a este tema, ¿sí? Si nosotros dijéramos, pues le pongo el nombre y ya, pues no pasa nada. Pero aquí hay algo importante, ¿sí? Dentro del anexo 20 me explica en el dato del nombre que el nombre debe de corresponder con la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT. Esta lista básicamente no es pública, solamente la tienen los PAC y como no es pública, ellos no la pueden compartir. Esta lista, esperamos que en algún momento la autoridad nos dé alguna liga o algo para que nosotros la podamos revisar. Sin embargo, ¿sí? Al no ser pública, pues nosotros tenemos que andar investigando cómo nos llamamos para el SAT, cuál es básicamente nuestra acta de nacimiento para el SAT. Y entonces, ¿de dónde voy a sacar ese nombre? Ese nombre lo van a obtener de lo que es la constancia de situación fiscal. Y aquí es importante mencionar, porque cuando se publicó primero el anexo 20, me hacía mención que lo tenía que sacar del certificado de sello digital. Y luego hubo cambio de criterio y me decía que lo tenía que sacar de la constancia, pero que le tenía que agregar el régimen, ¿sí? De capital. Y después hubo otra modificación y ahora nos dice que no le tenemos que poner el régimen de capital, pero esto no ha sido público. Esto fue de manera interna que la autoridad se los mencionó a los PAC. Entonces, aquí ha habido mucha confusión porque hay clientes y hay personas, ¿sí? Que dicen, bueno, ¿le pongo el régimen o no le pongo el régimen? ¿Sí? ¿Cómo voy a dejar mi factura? Y aquí, al día de hoy, ¿sí? Porque digo al día de hoy, que es 1 de febrero, porque no sé si el día de mañana vuelva a cambiar el criterio, pero al día de hoy, ustedes al emitir su factura, le tienen que poner el nombre. ¿Cuál nombre? El que viene en la constancia de situación fiscal. Este nombre es sin el régimen de capital. En este ejemplo, que es arándanos de Occidente, le tendrían que poner arándanos de Occidente, sin régimen de capital y así en mayúsculas como está. ¿De dónde pueden obtener su constancia? Se pueden ir a la página principal del SAT y en el apartado de otros trámites viene ahí un apartado que se llama reimpresión de RFC y generación de constancia de situación fiscal. De ahí lo pueden obtener. Ok, dijimos, este nombre corresponde a la lista de RFC inscritos no cancelados. De la constancia están alimentando esa lista, ¿sí? Y esa lista ahorita no trae ya el régimen de capital. Entonces, aquí ha habido algunas preguntas. Oye, pero la guía de llenado me dice que lo agregue. Sí, la guía de llenado no se ha modificado, pero si tú llegaras a poner el régimen de capital, el PAC no te lo va a dejar timbrado. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra instrucción. Y aquí, pues manda el PAC, porque ya dijimos que existen obligaciones que la autoridad le da a ellos. Entonces, si ustedes quieren que su factura versión 4.0 se timbre, tiene que venir el nombre como está aquí, ¿sí? Sin régimen de capital. Ahora, ¿qué pasa para las personas físicas? Si yo me voy a revisar la constancia de situación fiscal de persona física, en el nombre pues nada más dice Kenia. Entonces, ¿le tengo que poner Kenia o también le pongo los apellidos? Le tienes que poner también los apellidos, ¿sí? Nombre más los primer apellido y segundo apellido, básicamente es como está aquí, Kenia Espinosa Rivera. Así como lo ven en mayúsculas, así va. Primer dato importante, ¿sí? Este dato de no incorporar el régimen se dio a partir del 27 de enero.
Ok, esa lista, sí, está así, sin acentos, sin puntos, sin régimen de capital, ¿sí? Nosotros tenemos solamente un ejemplo de esa lista, no la tenemos completa porque como se los acabo de mencionar, esa lista solamente la tienen los PAC. Entonces, ¿sí? Si por ejemplo, en tu constancia de situación fiscal, tú te llamas María, pero viene como MA, entonces ponle MA, porque si le pones María completo, no lo vas a poder timbrar. Es importante por ello entonces revisar tu constancia, ¿sí? Si eres persona física, nombre más 2 apellidos. Si eres persona moral, tu nombre sin el régimen de capital. De lo contrario, no vas a poder timbrar tu factura. Y esto lo vuelvo a repetir hasta hoy, 1 de febrero. Ok, ¿qué más cambia? Régimen fiscal del emisor. En el régimen fiscal del emisor, anteriormente, ¿sí? Era opcional. Ahora se vuelve obligatorio, de acuerdo a la fracción 29A, ¿sí? Perdón, a la fracción quinta del artículo 29A. Esto se vuelve obligatorio y se modifica solamente una redacción, ¿sí? Entonces aquí realmente no tiene gran impacto. Simplemente de ser opcional se vuelve obligatorio. Este ya existía. En lo que es el catálogo de régimen fiscal se incorpora la clave 626, que es el de régimen simplificado de confianza. En el nombre y el código postal del receptor, ya dijimos, se modificó la fracción cuarta. ¿Qué viene aquí para el nombre del receptor? Ok, se vuelve obligatorio. De igual manera, ¿sí? Se tiene que sacar de la lista de RFC inscritos no cancelados. Pero ¿qué pasa con lo que tiene que ver con el domicilio fiscal del receptor? Anteriormente no existía. Únicamente te lo pedía para el emisor y era opcional. Ahora ya se vuelve obligatorio también para el receptor y le tienes que incorporar el código postal. Ese código postal viene también de acuerdo a la lista de RFC inscritos no cancelados. Al volverse obligatorio, al momento de yo emitir una factura global, ¿sí? Entonces, el código postal del receptor y del emisor van a ser el mismo, ¿sí? Esto viene en anexo 20. Entonces, si expiden una factura global, pónganle el mismo código postal tanto en el emisor como en el receptor. Ok, dijimos, también el nombre viene de acuerdo a la lista de RFC inscritos no cancelados. Vuelvo a repetir, personas morales, váyanse por el nombre sin régimen de capital. Personas físicas, váyanse por la parte de la cédula de identificación fiscal que viene en su constancia. Y el código postal viene también en la constancia de situación fiscal. Aquí está. ¿Qué pasa si tengo oficinas y tengo una sucursal? Ok. Tengo lo que es la oficina principal, ¿sí? O mi corporativo, en el cual a lo mejor el código postal es el que está dentro de la constancia de situación fiscal, ¿sí? De preferencia, pónganle ese. ¿Por qué? Porque de ahí también se alimenta esa lista. Anteriormente esa lista solamente traía 3 datos: RFC, Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Subcontratación. Ahora se incorpora también a esa lista lo que es el nombre o razón social y el código postal. Y entonces es de aquí de donde se alimenta la información para los PAC para dejarte o no timbrar tu factura. Y dijimos, esta se actualizó el 27 de enero. Le quitaron el régimen de capital. Entonces, importante que lo hagan conforme a lo que les acabo de comentar. Régimen fiscal del receptor. Este no existía, ¿sí? No lo solicitaba la factura. A partir de la versión 4.0 se incorpora de manera obligatoria. ¿Qué va a suceder entonces
si yo emito una factura a público en general, ya sea nacional o extranjero. Si tú emites una factura con cualquiera de estos dos RFCs, el dato del régimen fiscal del receptor debe contener la clave 616, que es sin obligaciones fiscales. Uso de CFDI. En el uso del CFDI se incorpora, ¿sí? Esto es un requisito también indispensable que ya traíamos desde años anteriores, ¿sí? Que nosotros le teníamos que preguntar a nuestro cliente cuál es tu uso de CFDI en tu factura. Esto viene también en el artículo 29A. Ok, ¿qué se modifica? Se modificó una regla de validación, la redacción de esta regla. Básicamente, esta modificación me dice que cuando yo utilice una clave en el uso del CFDI, tiene que corresponder con el régimen fiscal del receptor, ¿sí? Para ello, se incorpora al catálogo de uso de CFDI una columna que es la del régimen fiscal del receptor. Si yo estoy, por ejemplo, dado de alta con la clave 601, que es personas morales, ¿sí? Régimen general de ley, yo solamente puedo hacer uso de las claves de gastos y de inversiones. Si estoy como sueldos y salarios, que es la clave 605, si se fijan, no está dentro de estas claves del uso del CFDI. Por lo tanto, yo no podría hacer uso de estas claves. No timbraría mi CFDI. ¿Ok? Entonces, importante revisar esta columna que se incorporó. Por el contrario, si yo estoy como régimen general de ley, yo no puedo hacer uso de las claves de deducciones personales, solamente los que son personas físicas, ¿sí? 605, sueldos y salarios, arrendamiento y todo lo que corresponde, ¿sí? Con persona física. Se incorporaron también 3 nuevas claves, lo que es la S01, que es sin efectos fiscales. Se elimina la P01, que era por definir. Aquí entonces es S01 sin efectos fiscales. Se incorpora la clave CP01, que este lo vamos a utilizar en mi CFDI de pagos. Y se incorpora también lo que es la clave CN01, que este lo voy a utilizar en mi comprobante de nómina. Y pues nuevamente tenemos el catálogo de régimen fiscal. Cuando ustedes emitan un comprobante de nómina, en el régimen fiscal del receptor tendrá que ser el dato de la clave 605, sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Importante entonces, en nuestros recibos de nómina, en el receptor, poner esta clave. De lo contrario, no se timbrarían sus CFDIs de nómina. ¿Alguna pregunta o alguna duda con estos temas? Y tenemos un par de preguntas. Una de ellas nos la revisa María Antonio. Dice, si tengo sucursales y las facturas globales se emiten por sucursal, ¿qué código postal debe ir en el domicilio del emisor? En el domicilio del emisor de preferencia, ponle el de tu oficina principal, que es el que trae la constancia. Pero le puedes poner cualquiera de las oficinas. El PAC va a validar que el código postal esté dado de alta en la lista. Y entonces, si tú tienes varias oficinas y tienes dados de alta esos domicilios en el SAT, van a aparecer en la lista todos esos códigos. Pero de preferencia, sí ponle el de tu oficina principal. Ok. Tengo una pregunta de Juan Carlos Salas. ¿Qué pasa si el cliente quiere que se vuelva a facturar porque no aparece el régimen de capital, que porque su contador dice que está mal? Es que vuelvo a comentar esta parte. Sí, ha habido tantos cambios de criterio por parte de la autoridad. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Si tú te vas a guía de llenado, te va a decir que le incorpores. Pero si ya está modificada esa lista de RFC inscritos no cancelados, tú ponle el régimen de capital
te aseguro que tu factura no la vas a poder timbrar. Si lo quieres intentar, inténtalo. De hecho, a mí me llegó en días anteriores, creo que ayer, antier, esa misma pregunta. ¿Sí? Inclusive me mandaron un chat que hicieron en la página del SAT y ahí les contestaban que sí le tenías que poner el régimen de capital. Sin embargo, yo les dije, ok, este va de acuerdo a la lista de RFCs. El 27 de enero se cambió el criterio. Si tu cliente se te pone, ¿cómo lo puedo decir? Pues entre comillas, un poco, ¿cómo lo puedo decir? No quiero mencionar una palabra que no vaya. Si digamos que se te pone un poco estricto, ¿sí? En que le incorpores el régimen de capital, yo los invito a que vayan a hacer la factura en la página del SAT y veamos si se las timbra o no. Porque en ocasiones dicen es que es tu sistema o es que aquí la ley dice esto o la guía de llenado, mejor dicho, porque en la ley no viene que le tengas que poner régimen, donde viene es en la guía de llenado. En el anexo 20 solamente te dice que conforme a la lista. Entonces, veías tu factura en la página del SAT y ponle el régimen de capital. Te aseguro que no lo va a timbrar, ¿sí? Pero inténtenlo. En este caso, si el cliente se les pone estricto, inténtenlo en la página del SAT y les aseguro que tampoco va a timbrar ahí, con versión 4.0. Entonces, de preferencia, no le pongan régimen de capital. ¿Por qué? Porque la lista ya viene sin el régimen de capital. Esa es la recomendación. Ok, nos pregunta también Ángel González, para el régimen simplificado de confianza, ¿es el mismo para personas físicas que para personas morales o hay que diferenciar? A ver, ¿es el mismo que? Es todo el contexto que nos deja. Sí, sí, Ok. porque preguntan que si es el mismo para régimen de personas físicas. Nos comenta que la misma clave, 623. La 620 será la 626, ¿no? Que es régimen simplificado de confianza. Ok, nos dejó aquí la 623. Dice va a ser el 626. Ajá. Ok. Sí. Nos pregunta también, ay, permíteme un segundo. Nos pregunta Carolina, entonces por el momento todavía aplica poner en la versión 3.3 el régimen de capital, porque ¿qué pasa si ya voy cargando mis datos en el régimen de capital, pero todavía no migro a 4.0? Sí, en tu versión 3.3, inclusive, lo puedes dejar sin nombre. O sea, porque es opcional. En la versión 3.3 es opcional. Entonces, independientemente, si tú le pones, lo dejas sin nombre, o le pones régimen, o lo dejas en régimen, te va a timbrar. Porque como es opcional, no te está validando con esa lista. Ya en la versión 4.0, sí lo tienes que hacer conforme a la lista de RFCs. Entonces, en la versión 3.3 no vas a tener problema. El problema se te va a presentar con la 4.0. Ok, serían todas las preguntas, Kenia. Ok, me voy entonces ahora con lo que es la forma y el método de pago. En cuestión a la forma y método de pago, se modifican las reglas de validación. Anteriormente, forma y método de pago no iban solamente en lo que era el complemento de pagos o el MIRREP. Esa forma de pago ahora tampoco debe de existir en lo que es un CFDI de traslado ni en un CFDI de nómina. En el de nómina antes teníamos que poner el 99, ¿sí? Que era por definir. Sin embargo, con esta nueva validación tampoco debemos de poner forma de pago en el comprobante de nómina. Y lo que es el método de pago tampoco iría a partir de la versión 4.0 en un CFDI de traslado. Importante aquí no confundir lo que es el método de pago en la parte del comprobante, en la parte de anexo 20, con el método de pago DR, que va en el complemento de pagos. Es decir, en el método de pago DR se elimina, ¿sí? Porque siempre iba el PPD
o pago en parcialidades, ¿sí? Entonces deciden eliminar este dato, pero en cuestión al REP. ¿Cómo queda entonces? Forma y método de pago, ¿sí? Siguen vigentes en el anexo 20. Para el complemento de pago, dice que no debe de existir, ¿sí? Y para el complemento de recepción de pagos, en la parte del complemento, se elimina el método de pago de R. El documento relacionado se vuelve obligatorio. Anteriormente, si a mí me pagaban una factura, al momento de emitir el complemento de pago, yo podía o no poner información en el documento relacionado. A partir de la versión 2.0 del REP, ya es obligatorio, ¿sí? Si se fijan, aquí viene de 0 a ilimitado. Ahora en la versión 2.0 dice de 1 a ilimitado. Entonces, ese dato se va a volver obligatorio. Concepto por cuenta de terceros. Este tema, ¿sí? Y este complemento, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a tener impacto estos cambios en algunos complementos? El complemento concepto por cuenta de terceros va a tener este impacto, que es la regla 2713, es el que me habilita el complemento concepto por cuenta de terceros. ¿Quiénes los utilizan? Principalmente comisionistas y prestadores de servicio de cobranza, pero también lo puede hacer una persona que facture a nombre de alguien más, algún producto o algún servicio que sea de una tercera persona y no de quien lo está facturando. Es decir, ¿sí? Aquí se habilitaba ese complemento. Se modifica en 2022 la regla 2713 y me dice que ahora voy a incorporar la sección a cuenta de terceros. ¿Cómo va a quedar esta información? Si ustedes quieren ver ahorita una factura que tenga que ver con el complemento concepto por cuenta de terceros, ustedes pudieran ver su recibo telefónico o pueden ver una factura de un servicio de taxi, ¿sí? Ahí de plataformas digitales. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo contratar con mi compañía telefónica lo que es el servicio de telecomunicaciones, pero también puedo contratar internet. El internet, el proveedor, es alguien diferente al de la compañía de telecomunicaciones. Pero como lo contrato directamente con él, lo que hace la compañía de telecomunicaciones es facturarme en su nombre y utilizan este complemento, ¿sí? Que es el complemento concepto por cuenta de terceros. Incorporan lo que es RFC, nombre e impuestos. Esto ya no va a venir a manera de complemento, ya va a venir una información adicional dentro de lo que es mi anexo 20 y me va a solicitar el RFC, nombre, régimen fiscal y domicilio fiscal de ese tercero. Aquí es importante revisar, ¿sí? Y hacer una aclaración. Si yo, Kenia, llegara a conocer estos datos de alguna persona, yo podría facturar a nombre de esa persona, pero recordemos que si yo cometo algún acto ilícito, puedo caer en el 69B de código, que es EFOS, ¿sí? Y si lo hago de manera ilícita, pudiera hacer acreedora a multas y aparte a prisión de 6 meses a 6 años de prisión, conforme a 69B de código. Entonces es importante aquí revisar que esta información es sensible. No se confundan en lo que es facturar a nombre de un tercero a gastar por cuenta de un tercero, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo contratar a un notario y él gasta, ¿sí? O alguna agencia aduanal y ellos gastan en mi nombre, pero nunca me están facturando a mi nombre, solamente están haciendo gastos y después me entregarán una relación, pero no están dando facturas a nombre de Kenia. Entonces, para ellos aplica la regla 27112, que es la de gastos por cuenta de terceros, pero no la de facturas, que es la 2713. ¿Sí? No se confundan aquí. Quien esté gastando a cuenta de alguien más, llámese viáticos, notarios, agentes aduanales, no tiene por qué utilizar esta sección.
Los impuestos. ¿Qué se agrega en lo que es mi CFDI en la parte de impuestos? Ok, se habilitan campos nuevos y se habilita un catálogo que se llama objeto de impuesto. Al día de hoy, yo solamente puedo poner en mi CFDI si mi CFDI, los productos que estoy ahí relacionando, tienen base del 16, del 8, el 0 o de exentos, pero no les puedo poner si son objeto de impuestos. En este caso, se habilita este nuevo dato en la versión 4.0 y un ejemplo es que yo puedo comprar mercancía en China y vendérsela a alguien en Estados Unidos. Nunca tocó territorio nacional, por lo tanto, ¿esa mercancía es objeto de impuesto? No. Entonces, se habilita este catálogo y ahora se habilitan 3 claves. La 01 es para operaciones no objetas de impuesto, la clave 02 para objetos de impuesto y la 03 para objetos de impuesto sin desglose. Entonces, sí, en este caso, ¿qué va? ¿Ok? Nosotros, si tenemos productos con la clave 02, entonces ahí se habilitaría la parte de impuestos. Si le ponemos la 01, ni siquiera nos van a solicitar impuestos en nuestro CFDI. Se habilita también a nivel de totales, ¿sí? En mi comprobante, lo que es la base de esos impuestos. Si nosotros nos ponemos a ver ahorita un CFDI, no traemos base a nivel totales. Tenemos la base en cada uno de los conceptos o productos que estamos vendiendo. Una base, un impuesto, un tipo factor, tasa o cuota e importe, pero no a nivel de totales. A nivel de totales solamente traemos subtotal, descuentos, impuestos y total. Se habilita este nuevo dato. Y ahora le voy a tener que poner la base tanto de impuestos trasladados como de impuestos retenidos. Básicamente sería la suma, ¿sí?, de todas las bases por cada tasa. Es decir, mi base de la tasa del 16, mi base de la tasa del 8, mi base de la tasa del 0% y mi base de retenidos. Estos datos se habilitan aquí y por lo tanto al final voy a tener que poner el total de impuestos retenidos y el total de impuestos trasladados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda o me paso a la parte del REP? Mira, creo que algunas preguntas se fueron respondiendo sobre tu explicación, entonces, si quieres, continuamos. Ok. Continúo entonces con los cambios en lo que es el complemento de pagos. El complemento de pagos, si nosotros nos podemos saberlo ahorita, ¿sí? No trae los datos de impuestos a nivel de totales, ¿sí? Estos datos también se habilitan en el complemento de pago. Ahora vamos a tener que hacer como un tipo DIOT en mi comprobante de pago. Ah, caray, pero aparte de esa DIOT, que la DIOT está dedicada a IVA, también voy a tener que poner toda la información de impuestos sobre la renta y de IEPS, ¿sí? ¿Cómo va a quedar? ¿Sí? Se habilita entonces los impuestos a nivel de totales, ¿sí? Por cada una de las bases de IVA y con sus importes de impuesto. Esto ahorita lo voy a explicar un poquito más. Lo que es moneda pago solamente cambió la redacción. Esto queda igual. El documento relacionado dijimos que se vuelve obligatorio, ¿sí? Al habilitarse en anexo 20, lo que es el objeto de impuesto, también se habilita en lo que es el complemento de pago. Método de pago de R dijimos que se elimina. Al volverse obligatorio documento relacionado, se vuelve obligatorio la información del número de parcialidad, importe de saldo anterior e importe de saldo insoluto. Y lo que conocíamos como tipo de cambio de R, se modifica el nombre y ahora se llama equivalencia de R. Para que se vea un poco más claro. Va. Yo tengo el ejemplo de una factura en dólares. Estoy facturando dólares y en ese momento el tipo de cambio es de 22 pesos. Ok. Esta factura de dólares
¿sí? La tengo por $12,628. Ya dijimos, traemos bases trasladadas y bases retenidas. ¿Qué va a pasar a la hora de que se pague esta factura? Esta factura fue en dólares, tipo de cambio 22. Ok. ¿Sí? Traemos todos los importes de nuestras bases por cada una de las tasas, tanto de IEPS como de impuestos retenidos y de IVA, ¿sí? Y en este caso, así es como está la estructura de mi CFDI de pagos. Se las dejo en pantalla y se las empiezo a comentar. Todos los datos en azul son nuevos. Todos los datos que están en naranja eran campos que ya existían. Si se fijan, ¿sí? Ahora se habilita para el documento relacionado. Yo solamente traía lo que era la moneda del documento, origen, la equivalencia o tipo de cambio de R, número de parcialidad, importe de saldo anterior, importe pagado, importe saldo insoluto. Se agrega la información del objeto de R para decirle a la autoridad básicamente si este documento que me están pagando tiene o no tiene impuestos, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo le pongo la clave 02, que es sí objeto de impuesto, se va a habilitar la información de los impuestos del documento relacionado. Y tengo que poner la información de la base, impuesto, tipo factor, tasa o cuota de cada uno de los documentos que me están pagando, ¿sí? Es decir, si este documento, en el ejemplo que vimos, era en dólar, yo la información de los impuestos en esta parte del documento relacionado va a ir conforme a la moneda del documento origen, que en este caso fue dólar. Pero también traemos impuestos P o impuestos pagados, con sus retenciones y con sus traslados, que básicamente vienen a ser la suma de todos los impuestos de los documentos que me están pagando. Si en un REP yo pongo la información de que me están pagando 2 documentos, ya dijimos, esto va conforme a la moneda de cada documento. Y los impuestos P, que es la suma de todos los documentos que me pagan, ¿sí? Tiene que ir conforme a la moneda del pago. Digamos que me pagaron en pesos, ¿sí? Ahorita vamos a ver el ejemplo del pago en pesos. Si entonces me están pagando en pesos, la información de la suma de esto va a ir en peso mexicano. ¿Qué va a pasar si tengo un pago, pero de un documento en dólar y de otro documento en peso? Ok, la información de impuestos de aquí va conforme a cada documento. Entonces, si el documento era en dólar, yo le pongo la información del documento de los impuestos en dólar. Y aparte tengo otra factura en peso, le pongo los impuestos en peso. Al momento que llego aquí, la suma de esto, yo lo convierto en la moneda que me estén pagando. En este ejemplo, en pesos. Y posteriormente, sí, los totales de esta información, porque puedo traer 2 campos de pagos, ¿sí? Aquí esta información a nivel totales va a ir en moneda mexicana. Si se fijan, aquí está importe MXN. Entonces, si yo llegara a tener pagos en dólar de documentos que estuvieron en dólar, la información aquí iría en dólar, aquí también iría en dólar, pero siempre a nivel de totales tiene que ir en peso mexicano. Me fui rápido. En este ejemplo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa aquí. Es un documento, ¿sí? Dijimos, traíamos $12,628. A partir de aquí, nos van a hacer nuestro pago en lo que es peso mexicano. En ese momento, cuando yo contabilicé, dijimos, estaba en 22 pesos mi tipo de cambio. Eran 277,000.
Resulta que después nos pagan y nuestro tipo de cambio ahora es 23.67. Como voy a pagar $12,628, si yo lo convierto, ahora necesito 298,922. Voy a tener una pérdida cambiaria. Sin embargo, entonces, ¿sí? Pago esos 298,000. ¿Cómo iría la información de mi rep? Ok. En la información del pago, pues tendría que poner la moneda, que es peso mexicano, el tipo de cambio es 1 porque equivale a un peso y mi monto pagado son los 298,922. A la hora de relacionar el documento, yo le pongo que es mi primera parcialidad, mi tipo de cambio del documento relacionado pues será 22 pesos y el saldo anterior 628. ¿Sí? Yo estoy pagando entonces esos 12,628 y mi saldo insoluto va a ir en cero. El desglose de impuestos de los documentos pagados tiene que ir de acuerdo al documento origen. En este caso dijimos en dólar. Ok. Y a nivel totales en peso mexicano. ¿Cómo queda entonces esta información? Documento relacionado. ¿Sí? El documento relacionado tengo que sacar mi equivalencia de R, que dijimos que anteriormente se llamaba tipo de cambio. Aquí mi importe saldo anterior, 12,600. Mi importe pagado, 12,600. ¿Cómo voy a sacar el dato de la equivalencia de R? El tipo de cambio de la moneda de pago, que en este caso es dólar y es un peso, entre el tipo de cambio del momento del pago, que era 23.67. Así obtengo el dato de la equivalencia de R. Ahora, los impuestos de ese documento relacionado van en dólar. ¿Por qué? Porque dijimos, mi documento original era en dólares. Entonces, esto va conforme al documento original. La información del impuesto pagado, ¿sí? Que dijimos, si tuviéramos 2 FDIs aquí pagados, esta es la suma básicamente. Va de acuerdo a la moneda del pago. En este caso, va conforme a peso mexicano, con sus impuestos, tipo factor, tasa o cuota e importe. Y a nivel de totales, pues tendrá que ir en moneda mexicana. Básicamente, pues aquí está como un resumen de esas operaciones, ¿no? ¿Cuánto tenía en dólar? ¿Cuánto me están pagando? La información de cómo yo lo capturé al momento que me facturan y aquí está el abono en peso mexicano, que en este caso, pues yo traigo una diferencia de 21,090, que esto va a venir a ser ya sea mi pérdida o mi ganancia cambiaria. Básicamente le estamos dando toda la información a la autoridad. No sé si existan dudas o preguntas y si no, continuaría con lo que es complemento de carta aporte. No sé si hay preguntas, Nancy. No, no tenemos ahorita preguntas, Kenia. Si quieres, continuamos con los temas. Ok, continúo entonces con lo que es el complemento. Me voy con el... Aquí, básicamente, yo sé que el tema de carta aporte es demasiado extenso y la verdad es que también damos eventos de este tema y nos llevamos pues también 2 horas. Aquí voy a hablar de un resumen de lo que se ha modificado y de lo que ha cambiado en relación al complemento. Les voy a dejar un ratito en pantalla lo que son las reglas que ahora tienen que ver con el complemento de carta aporte. Anteriormente era la 2719 y de la 27151 a la 27157. A partir de la resolución miscelánea del 2022,
cambian las reglas, ¿sí? Ahora sí que como Big Brother, las reglas cambian. De la 2771 a la 2772. Aquí traigo un breve resumen de cuándo debo de emitir CFDI de ingreso con complemento de carta aporte y cuándo sin complemento. Y cuándo debo de emitir un CFDI de traslado con complemento de carta aporte y cuándo sin complemento. ¿Sí? Ejemplo, si yo me dedico a prestar servicios de autotransporte, o sea, soy transportista, a mí me aplica la regla 2771, ¿sí? Cuando transito por carretera federal, incorporo complemento. Si soy servicios de autotransporte, pero no paso por carretera federal, solamente por área local, no aplica complemento. Y a mí me corresponde un CFDI de ingresos. Si yo soy propietario o intermediario, ¿sí? A mí me aplica un CFDI de traslado con complemento cuando pase por carretera federal, sin complemento cuando pase por carretera local. Y toda la columna de lo que está aquí son las preguntas frecuentes que hacen mención a cada uno de estos temas, ¿sí? Aquí básicamente, si ustedes quieren ver algo con servicios de autotransporte general, pueden utilizar el documento de preguntas frecuentes que está publicado en la página del SAT y de manera general es la 1, 29, 30 y 31. De la sección de preguntas de autotransporte es la 13, la 14 y la 15. Básicamente, esta información igual se las voy a mandar, ¿sí? Y les voy a pasar lo que es una liga. Tenemos un documento de manera general que habla de cada uno de estos temas también en el sitio de Compact. Ahorita no lo voy a ver todo porque no me va a dar el tiempo de ver a detalle cada tema, pero sí les voy a hablar de los principales cambios que se dieron en la reforma del 2022. Veamos aquí entonces. ¿Sí? ¿Qué se modificó o qué se incorporó? La regla 27712. Aquí ya me especifica lo que es un tramo de jurisdicción federal. Y me dice, ¿sí? Que si yo paso, mejor dicho, si yo no transito por tramo de jurisdicción federal, ¿sí? Mediante vehículos ligeros de carga, deben de tener ciertas características del vehículo ligero de carga que corresponden a la NOM 012. ¿Cuáles son esas características? Que sean menores a un camión C2. Un camión C2 trae 6 llantas. Entonces, tiene que ser menor a 6 llantas. Es decir, las camionetas, estaquitas, ¿sí? Todas esas vehículos, pero no solamente eso. También tiene que ver que no exceda de un tramo de 30 kilómetros, ¿sí? Y si transportan remolques, tampoco deben de exceder los pesos y las dimensiones de este tipo de camiones C2. Y aquí están los pesos. 19 toneladas, 16 y medio, 14 y medio y 13. ¿Ok? Entonces, básicamente un tramo de jurisdicción federal tiene que ver con alrededor de 30 kilómetros. Anteriormente preguntaban, oye, cuando yo paso por aeropuertos, ¿sí? Los aeropuertos se consideran tramos federales. Entonces, ¿tengo que emitir complemento? Hay una pregunta frecuente, creo que es la 30, 31 por ahí, que me habla de que los aeropuertos, embarques, ¿sí? Todas esas zonas marítimas, ¿sí? A las cuales ustedes llegan, a las aduanas, no se consideran carretera y no tienen que emitir el complemento de carta aporte. Sin embargo, ¿sí? Es indispensable pues ver todo este tipo de información. Ahora, si ustedes son transportistas, siempre van a emitir, bueno, casi siempre porque hay una excepción, van a emitir CFDI de ingresos
Aplica complemento cuando pasen por jurisdicción federal. No aplica complemento hablando solamente de áreas locales. Si son propietarios, intermediarios o agencias que prestan solamente la logística del transporte, entonces ustedes corresponden emitir un CFDI de traslado. Con jurisdicción federal aplica complemento. Si no pasan por tramos federales y solamente transitan por áreas locales, solamente emiten su CFDI de traslado, pero sin complemento de carta aporte. Vehículos ligeros de carga se consideran, ¿sí?, todos estos tipos de vehículos que están viendo en pantalla, menores de 6 llantas y con número de ejes menores a 2. Les voy a presentar lo que es el diagrama de la versión 2.0. ¿Cómo está conformado? Está conformado por 3 datos principales: ubicaciones, mercancías y figura transporte. Ok. En ubicaciones, ustedes van a poner la ubicación del origen y del destino con su respectivo domicilio. En la parte de las mercancías, tendrán que poner la información de la mercancía que están transportando, autotransporte que están utilizando, ya sea por carretera, el transporte marítimo, aéreo o ferroviario. Ok. Para mercancías, se habilitó como campos adicionales a partir de la versión 2.0 los datos de los pedimentos y de las guías de identificación. Pedimentos para cuando transporte mercancía que venga de Estados Unidos o de manera internacional, ¿sí? Cuando tenga mercancía de importación, se habilita el dato de pedimentos dentro del complemento. Ahora, si ustedes son empresas de mensajería y paquetería o de carga consolidada, se habilita el dato de guías de identificación. ¿Para qué? Para aquí identificar cada paquete que están trasladando o cada carga. Van a tener que poner la información de la cantidad que se esté transportando y el detalle de la mercancía. En autotransporte se habilitó o debe de llevar la información de identificación vehicular y los remolques. Como dato nuevo en la versión 2.0 se habilitó la parte de seguros. ¿Para qué? Para poner la información aquí de la compañía aseguradora de tu transporte. Vas a tener que poner la información de la póliza de seguro, el nombre de la aseguradora y la información básicamente de la prima del seguro. En el transporte marítimo puedes poner la información de los contenedores. En el transporte ferroviario, la de derechos de paso, carro y contenedores. Y cuando tú utilices un transporte aéreo, vas a tener que poner de manera obligatoria lo que es el valor de la mercancía. En caso contrario, si tú utilizas cualquier otro tipo de transporte que no sea aéreo, el valor de la mercancía es opcional. Tú decides si lo pones o no, pero en transporte aéreo sí debe de venir la información del valor de la mercancía. En lo que es la figura transporte, se modificó el dato que se llamaba figura transporta. Ahí tenías tú los datos del operador, el arrendatario, el propietario y el modificado. Se eliminaron esos datos y ahora se abre un catálogo y un dato que se llama tipos figura. Para este existe un catálogo y ahí están las claves para estos 4 tipos de figura. 01, propietario. 02, arrendatario. 01 es el operador. 02, el propietario. 03, el arrendatario. Y 04, el notificado. El notificado es la persona a la cual tú le avisas de tu llegada en caso de que tengas que llegar a dirigirte con alguien. Y de manera opcional, tú puedes poner el domicilio de estos tipos de personas. ¿Ok? Eso en cuestión a lo que es carta aporte. ¿Qué otro dato se habilitó nuevo? Se abrieron reglas
para lo que tiene que ver con mercancías de exportación, ¿sí? Para mercancías de exportación también se habilitaron este tipo de reglas, que es la 277, ¿sí? En lo que es aquí el resumen, ustedes pueden ver que para exportación en definitiva es la regla 27711 y van a tener que incorporar aparte, ¿sí? Cuando ustedes trasladen mercancía de manera internacional, van a tener que incorporar también por exportación en definitiva lo que es el complemento de comercio exterior. Toda esta información que les estoy mandando, que les estoy hablando, está de manera completa, porque ya lo dije, no me alcanza el tiempo para hablar de carta aporte de manera pues más amplia, pero toda esta información existe un documento también dentro de Compact que aquí trae toda la información y trae ejemplos de cómo realizar un CFDI, ya sea de ingreso o traslado, con el complemento de carta aporte. Lo voy a abrir, ¿sí? Este está de manera pública y ustedes lo pueden hacer uso de él y de compartirlo, ¿sí? Con quien ustedes lo deseen. Aquí, por ejemplo, trae las claves de productos y servicios que ustedes pueden hacer uso en el complemento y en este tipo de CFDI. ¿Cuándo aplica o cuáles claves pueden utilizar cuando son autotransportes? ¿Cuáles cuando son propietarios? ¿Cuáles para mensajería? ¿Cuáles para servicios de logística, para transporte de valores y para servicios de grúa? Todas las claves que maneja el complemento en este documento ustedes lo pueden ver. También trae ejemplos de cómo hacer un CFDI de ingresos, ¿sí? Y trae información, trae toda la regla de manera completa, ¿sí? Las claves, trae la información de los instructivos de llenado que vienen en la página del SAT y trae básicamente las preguntas frecuentes de manera completa. Entonces aquí ustedes pueden ver pues ejemplos y escenarios de cómo se utiliza el complemento y cuáles son las claves de productos o servicio, cuándo incorporar pedimentos, ¿sí? Cuándo hacer un CFDI que ampare la exportación, que era lo que les comenté, a algunos se les tiene que incorporar inclusive el complemento de comercio exterior. Básicamente aquí encuentran todos los escenarios a los cuales se puedan enfrentar. Y pues aquí está la liga también, en la cual la información se las vamos a hacer llegar para que se las comparta su distribuidor. No sé si haya dudas o preguntas, Nancy. Claro que sí, Kenia. Tengo nada más un par de preguntas. Una de ellas dice, si no cumple con alguna de esas características, camión C2, los 30 kilómetros y transporte de remolques, sin que exceda un camión C2, entonces ya se considera como tramo federal. A ver, ¿me la repites completa, por Claro que favor? sí. Porque la primera parte como que me quedó duda. Si no cumple con alguna de esas características, camión C2, los 30 kilómetros y transporte de remolques sin que excedan un camión C2, entonces ya se considera tramo federal. Sí, porque si tú te fijas, la regla te pone las tres condicionantes, ¿sí? Se entiende que no transitas por tramos de jurisdicción federal y esto viene en la regla 27712. Aquellos contribuyentes que realicen transporte de mercancía mediante vehículos de carga ligera con las siguientes características. Que sean menores al camión C2, que su trayecto no exceda de 30 kilómetros y que si tienen remolques no excedan los pesos ni las dimensiones. Nunca te habla de O, te habla de tres características. Entonces, si no cumples con una de estas tres características, entonces la tienes que generar. Ok. Nos pregunta Carlos Rodríguez, ¿para transporte de hidrocarburos o petrolíferos en carretera federal se tiene que hacer carta aporte? Ay, qué buena pregunta, porque ¿se acuerdan que les dije que siempre hay una excepción a la regla?
Para lo que es, ¿sí?, transporte de hidrocarburos, esa es la excepción a la regla. Independientemente si tú pasas por carretera federal o no, siempre va a aplicar un CFDI de traslado al que deberás de incorporar complemento de carta aporte. Y a su vez, también esta regla te indica que tú vas a tener que incorporar inclusive el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, pero este complemento todavía no está publicado. Entonces, por el momento, lo que tendrás que incorporar es únicamente el complemento de carta aporte. Ok, también nos pregunta Juan Martínez, si acudo personalmente por material a una ubicación en vehículo particular, ¿quién emite el CFDI de traslado? Quien traslade la mercancía. Ok, nos pregunta Brenda Itzel, ¿solo se deberá expedir la carta aporte cuando estés transitando en zona federal o si expides en zona federal tienes que expedir en zona local también? ¿Aplica para servicios de comedor a domicilio? Si tú, por ejemplo, transportas mercancía de manera local, no aplica complemento, solamente de manera federal. Ahora bien, me acaba de hacer sentido la pregunta que tú haces, porque hay una pregunta frecuente que te habla de cuando tú transportas mercancía para prestar cierto servicio. En este caso, digamos, yo transporto mercancía para de servicio de comedor. Lo voy a poner así. Y yo transporto mi mercancía, necesito mis sillas, mis mesas, no las vendí, las necesito para realizar mi trabajo. En este caso, la autoridad te dice, ok, solamente realiza tu CFDI de traslado, pero no incorpores complemento. Pero tienes que demostrar que esa mercancía es tuya. Entonces, lo que aplicaría es cargar la factura de la compra de tu mercancía. Todo esto viene en preguntas frecuentes, ¿eh? Ok. Son todas las preguntas que tenemos hasta el momento, Kenia. Pues básicamente sí es todo, Nancy. Solamente me queda darle las gracias por su tiempo, esperando les haya podido resolver algunas dudas que tuvieran por ahí sobre estos temas. Yo sé que es bastante información y es, pues, el tiempo son 2 horas, ¿sí? Entonces, pues básicamente agradecerles todo esto a ustedes. Espero que les sea de utilidad. Espero, pues haber resuelto aquellas cuestiones que traían. Espero haber contestado la mayoría de las preguntas, si no es que todas. Y solamente de mi parte, pues desearles una excelente tarde. Y en caso de que pues necesiten revisar alguna documentación, les voy a hacer llegar esta presentación y les voy a hacer llegar también las ligas que ya vienen, si se fijan en la misma presentación, para que ustedes puedan hacer uso de estos materiales. Kenia, ¿crees que tengamos espacio para 2 preguntas más que nos acaban de... Adelante. Sí. Nos pregunta Brian González, en el tema de facturación al público en general, tengo ventas en ClaroShop y para que proceda el pago hacia mí, nos piden una factura al público en general por cada venta que se realiza. ¿Puedo seguir emitiendo facturas al público en general por cada venta de mis ventas de ClaroShop y aparte generar facturas globales por mis otras ventas al mostrador? Sí, claro que sí. Nada más que tus ventas al mostrador, recuerda que en el nombre le tienes que poner público en general, con la versión 4.0. Ok. Y la otra pregunta es, nos pregunta Alfredo, ¿todo este material, ok, lo podemos consultar? Sí, de hecho, Alfredo, el material, la sesión está siendo grabada. La vamos a poder solicitar a través de Adaware o de Integra, quien los haya invitado, y van a poder contar tanto con la grabación como con la presentación. Eso seguramente ya se los estaremos compartiendo a sus distribuidores por la tarde. ¿Sí? Pues, Kenia, muchas gracias. También me parece que alguien del equipo de Adaware va a participar. Gracias, Kenia, por el espacio. Gracias también a todos los que nos acompañaron. Y Edna, te escuchamos. Muchas gracias, Nancy. Nada más agradecer a
a nombre de los distribuidores que participamos en este evento. Muchas gracias a Kenia, muchas gracias a ti por su apoyo. Como lo comentaron, en el transcurso de la tarde o el día de mañana por la mañana, su ejecutivo comercial les hará llegar la presentación y las ligas que comentó la licenciada Kenia para que tengan ya toda la información a la mano. Gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo evento. Gracias a todos. Gracias, que pasen linda tarde. Gracias igualmente.